Con muchísimo placer estamos recibiendo ya a nuestros siguientes invitados, el profesor Pedro Isern, director ejecutivo de Sescos. Habitualmente los jueves aquí encontramos tiempo y espacio para comentar actividades, opiniones de personas vinculadas al Instituto Sescos, un centro para el estudio de las sociedades abiertas, o también difundir y ocuparnos de actividades de difusión, de análisis, foros que realiza Sescos muchas veces en coordinación, en sinergia con otras instituciones de muy diverso tipo y de muy distintos lugares del mundo. Y recibimos también con mucho placer a Thomas Schaumburg. Me dirá Thomas si pronuncio más o menos bien su apellido. Thomas tiene 29 años, nació en Frankfurt, Alemania. Es poseedor de una maestría en filología clásica, romanística e historia, doctorado en historia antigua de la Universidad Goethe de Frankfurt y del Instituto Arqueológico Germánico de Roma, nada más y nada menos, máster en relaciones internacionales en la Libera Università Maria Assunta en Roma. Desde febrero de este año, febrero de 2020, Thomas Schaumburg es representante adjunto de la Fundación Konrad Adenauer, Oficina Uruguay, del programa regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina, CAS Partidos. La Fundación Konrad Adenauer, digámoslo al pasar, es una fundación política alemana de orientación demócrata cristiana que fomenta la cooperación internacional. Si usted me permite, profesor Pedro Isern, vamos a dar la bienvenida primero a Thomas Schaumburg y preguntarle muy básicamente qué es, a qué se dedica, qué trabajo realiza la Fundación Konrad Adenauer. Y le damos la bienvenida y el agradecimiento por responder generosamente a nuestra invitación. Muchísimas gracias y antes que nada, gracias también por la posibilidad de poder hablar con ustedes y por la invitación a este programa. Bueno, la Fundación Konrad Adenauer es una fundación política alemana, como dijiste, de orientación demócrata cristiana. ¿Qué significa esto? Significa que estamos cercanos a un partido político en Alemania, que es la Unión Demócrata Cristiana, el partido de la canciller actual Angela Merkel. Y lo que hacemos es básicamente formación política y diálogo político. Eso es, digamos, nuestra tarea que realizamos no solamente en Alemania, sino también en todo el mundo. Así que la idea es fomentar o aumentar, hacer crecer la formación política y a través de eso fortalecer también la democracia liberal y representativa parlamentaria, no solamente en Alemania o en Europa, sino también con nuestros socios en todo el mundo. Y por esto trabajamos con institutos de formación política, también con partidos políticos en toda la región. Y nuestro trabajo acá en América Latina tiene una muy larga historia porque empezamos nuestra cooperación internacional en América Latina en los años 60. ¿Y por qué? Porque creemos que América Latina es una región que comparte nuestros valores liberales y que los partidos acá son también socios para fortalecer y enfrentar también juntos a los desafíos que tiene la democracia liberal hoy en día. Importante esto, digo, porque a veces uno habla de democracia y la pregunta es, bueno, ¿dónde se genera el espíritu, el temperamento democrático? Y me imagino, no son la única institución que trabaja en esta dirección, pero qué importante lo que hacen muchas veces calladamente de proponer estas fraguas, donde los dirigentes aprenden justamente a vivir lo que es la democracia, sí. No como un valor distante, sino como una cuestión cotidiana de todos los días, ¿no? Sí, la democracia necesita sobre todo a personas democráticas, ¿no? Y claro, hablamos de una sociedad civil. Para hacer funcionar una democracia necesitamos a una sociedad civil activa, ¿no? Con gente interesada que participe también a las actividades, a la vida democrática de su país. Y como mencionaste, no somos los únicos, ¿no? Hay otras fundaciones políticas alemanas que tienen, digamos, la misma tarea, fortalecer la democracia liberal en el mundo,
pero con otra orientación política, digamos, exacto, ¿no? Claro. Y eso, pero, está re bien, porque creemos en el pluralismo, ¿no? Porque la democracia liberal funciona solo a través del intercambio de ideas, del diálogo político entre partidos políticos, entre diferentes grupos de la sociedad civil. Así que nosotros no tenemos problema con el hecho de que otra fundación política alemana acá trabajando en Uruguay de orientación más socialdemócrata, pero nosotros tenemos la nuestra orientación y estaré bien así. Antes de ir al encuentro con el profesor Pedro Isern, estaba pensando, ¿qué vigencia siguen teniendo aquellos postulados, aquellas banderas levantadas por la Revolución Francesa, liberté, égalité, fraternité? Y me viene un relámpago de aquellas ideas que son el sostén de Occidente, cuando me fijo en la presentación de la Fundación Konrad Adenauer y veo que libertad, justicia y solidaridad son los principios hacia los que se orienta el trabajo de la Fundación Konrad Adenauer. Importante esto, porque, a ver, cuando uno dice hablamos de valores, bueno, ¿de qué valores estamos hablando? Esto es lo que de alguna forma es el eje del trabajo que ustedes desarrollan también en América Latina y aquí en Uruguay. Sí, totalmente. Esos valores principales que mencionaste, pues intentamos traducir en hechos y actividades concretos, ¿no? Porque luchar para la justicia, para la libertad significa luchar para los derechos humanos, luchar para el Estado de Derecho, luchar para una democracia viva y participativa, ¿no? Así que son esos valores que nos cuidan, digamos, y estamos convencidos de que en América Latina encontramos a socios que comparten estos valores, porque hacemos parte más o menos del mismo mundo ideal cultural del Occidente y queremos fortalecer también este mundo, y no solamente bilateral entre Europa y América Latina, sino también en todo el mundo. Clarísimo. Profesor Pedro Isern, ahora sí, formalmente bienvenido. Gracias por estar aquí, por acercarnos la presencia de Tomás. Y tengo entendido que hay una importante actividad prevista ya en forma inminente de la que participan el Instituto Sescos y la Fundación Konrad Adenauer. Sí, exactamente. Un gusto estar nuevamente aquí, Daniel. Efectivamente, para Sescos es un gran honor, ¿no? Y una gran responsabilidad poder realizar en conjunto, nada menos que con la Konrad Adenauer, un seminario con un tema importante, con un tema sensible, ¿no? La presencia de China en América Latina, ¿no? Cómo impacta en la democracia, en la calidad de la democracia. Y para ello, el próximo miércoles, a las 17 horas, a las 5 de la tarde, en la sede de la CAS, allí de la Konrad Adenauer, ¿no? La CAS, en Plaza Independencia, estaremos con un gran panel, ¿no? Gracias insisto, al generoso apoyo de Tomás y de la Konrad Adenauer, hemos podido organizar la presencia de Orlando Gutiérrez, un doctor en Relaciones Internacionales, basado en los Estados Unidos, de Iván Bicker, un profesor de historia, con doctorado en una universidad de Praga, un chileno muy interesante que ha estudiado la presencia china y sus desafíos en América Latina y los desafíos a la democracia, y Juan José Arteaga, un embajador uruguayo, que ha sido embajador en Perú, que ha sido embajador en Venezuela, que conoce, que ha estado con Hugo Chávez cuando se iniciaba ese proceso. Será coordinado por Connie Hughes, y bueno, un agradecimiento muy especial por parte de Sescos a la CAS, y bueno, me gustaría pasarle la palabra a Tomás para que haga un comentario al respecto. ¿Cómo no? Sí, bueno, muchas gracias por este espacio publicitario, digamos, el evento que vamos a tener la semana que viene sobre la influencia política de China como desafío para las democracias latinoamericanas. Y nuestra idea que nos guió para organizar ese evento fue que hace unos años vemos que China está incorporando a América Latina en su planificación geopolítica y geoeconómica, y lo que queremos hacer es discutir eso y ver cómo la presencia de China en América Latina, la presencia que ahora es muy fuertemente económica,
se puede convertir muy fácilmente también en dependencias políticas. Y eso queremos conversar, y si están interesados, la semana que viene a las 17 vamos a transmitir el evento en las redes de la Fundación Konrad Adenauer, CAS Montevideo, y también en las redes sociales de SESCO, y estamos muy encantados de poder ojalá discutir con ustedes e intercambiar nuestras ideas. Es que es el tema, es un tema probablemente el central de nuestro tiempo. ¿Sí? Hemos prosperado económicamente con el intercambio con China. Desde lo económico hemos prosperado, desde lo político no nos hemos debilitado. Y otra de las preguntas también se me ocurre es, bueno, la relación de China o de Uruguay con China, ¿es la misma, por ejemplo, que la de Argentina con China, que la de Venezuela con China, que la de otros países con China? Es decir, ¿qué implica? Es un gran punto, hay una convicción, concretamente en Argentina hay distancia desde los Estados Unidos, estamos muy lejos de los Estados Unidos y de las democracias liberales, hay una convicción en el kirchnerismo y hay una necesidad imperiosa económica. Ayer Alberto Fernández tuvo un largo intercambio y diálogo con Xi Jinping. Hay una profunda aspiración y convicción del gobierno argentino casi de regalarle el país a China. Y eso es un problema para Uruguay y para la región. Es tremendo, tremendo. Y además es un tema de dramática actualidad, porque estamos viendo... en este momento, en este instante, hay un centro de atención en el planeta que es Nagorno-Karabaj, el enclave allí entre Armenia y Azerbaiyán, con Rusia y Turquía como primeros observadores en la segunda línea, pero hay otro sitio de tensión dramática en el mundo, que es las aguas que rodean a la isla de Taiwán, con despliegues militares muy impresionantes de China, del gobierno de Pekín, de Xi Jinping, y una situación que hace contener el aliento en este momento, sí, porque puede ser inminente cualquier zarpazo, sí, sobre Taipei. Esa es la realidad. Puede o no, después de lo de Hong Kong. Pasó Hong Kong y dijimos algo y protestamos, pero no mucho, y ahora Hong Kong ha dejado de ser lo que era, sí, sí, ¿no? Desde lo que fue antes del 97 y lo que fue en los años posteriores, y como pasó lo que pasó en Hong Kong en junio pasado y a lo largo del último año, el próximo paso perfectamente podría ser Taiwán. Bueno, sí. Angela Merkel ha hablado hace pocas horas justamente en una suerte de interpelación al gobierno de China, poniendo las cosas en su sitio, ¿no? Sí, totalmente. Y el caso Taiwán, creo, es un buen ejemplo para cómo China capitaliza si convierte su capital económico en influencia política, y sobre todo lo notamos acá en América Latina, donde la presencia es mucho más fuerte que, por ejemplo, en Europa, donde tenemos en general otros pesos geoestratégicos, ¿no? Para China es mucho más difícil presionar a países como Francia, Italia o Alemania que como Perú, que está muy dependiente también financieramente por China. Y sí, por eso va a ser también un tema en nuestra charla la semana que viene, y vamos a ver qué nos recomiendan nuestros ponentes. Bien, ¿algo más para mencionar sobre esto, Pedro? No, ha sido un gran honor para SESCOS poder realizar este seminario de la próxima semana con una institución del prestigio de la Konrad Adenauer. Esto es siempre importante mencionarlo porque las instituciones jóvenes necesitan de la colaboración con este tipo de instituciones como la Konrad Adenauer para consolidarse y para tener difusión de su trabajo. Así que es siempre importante remarcarlo. Bien, hablando de juventudes, mi estimado Tomás, seguramente, ¿cuánto hace que estás aquí en Uruguay? Llegué en febrero. En febrero. Vas a ir observando, y no lo digo como palabra revelada, sino como la observación de alguien que vive por aquí, que en nuestro país, en Uruguay, yo diría lamentablemente, es necesario acumular años para tener respetabilidad y para que seas considerado en distintos ámbitos. Es impensable, como en Europa, por ejemplo, gente joven desempeñando cargos de altísima responsabilidad. Dicho esto, preguntarte cómo con 29 años, digo,
hice esa introducción para que no te sorprendiera la pregunta. ¿Cómo con 29 años la acumulación de tantos conocimientos, de un currículum tan intenso? Y me gustaría que contaras algo, por ejemplo, de lo que han sido tus estudios. Tú mencionabas, por ejemplo, Italia, Roma, y son universidades, centros de estudios de primerísimo nivel planetario, ¿no? Sí, bueno, no sé qué decir sobre eso. Tomás. Sí, claro. Tengo un perfil académico muy humanista, digamos, ¿no? Yo estudié filología clásica, entonces latín y griego y historia antigua, simplemente por interés personal, porque desde hace mucho tiempo me trabajo en estos temas y en un cierto momento... soy también un profesor de italiano y de historia y de alemán para extranjeros. Me pregunté a mí mismo qué quiero hacer con estas competencias, digamos. Y, digamos, no hay una receta, hay solo la convención de luchar y estudiar. Son las claves para hacer carrera y así tuve la idea, la convicción de con una cooperación o trabajar en un contexto internacional me permite también intercambiar ideas, hacer experiencias en otros contextos y crecer también así personalmente. Y afortunadamente encontré a una fundación política que ya me daba una beca para poder estudiar, para poder hacer mi doctorado, que me promovió entonces, que vio no sé, cualquier talento, no sé cómo clasificarlo, y a través de este legame, este vínculo como becario, encontré también o vi que la fundación tiene también sus representaciones en el extranjero, y me dije, bueno, esa combinación entre política, ciencia y diplomacia, para mí es la combinación mejor, y así estoy. Perfecto. Bien, Tomás, simplemente agradecerles la presencia aquí, decirte, Tomás, que esta es tu casa, a través de los queridos amigos de Sescos o de la Fundación Konrad Adenauer por sí sola, que tiene una intensa actividad. No sé si queda algo para mencionar de esta actividad conjunta que se va a hacer, si quedó algo pendiente o ya están todos los datos. Ya creo que hemos dado toda la información. En otro momento tal vez tú le puedes preguntar a Tomás por su tesis doctoral, en donde estudió los circuitos electorales de la antigua Pompeya, para hacer un análisis tan sistemático y profundo, apasionante. Lamentablemente está en alemán la tesis, pero en algún momento supongo que estará en español. Qué fantástico, ¿no? Pompeya, donde además un día sí y otro también se van armando puzzles para ir entendiendo lo que pasó con ese enclave urbano tan mágico, ¿no? Tan enigmático. Cuando uno anda por las calles de Pompeya es como que siente que hay presencias fantasmales que nos asaltan y nos invitan a descubrir ese mundo desconocido y apasionante a la vez, Tomás, ¿no? Totalmente. No, es caminar por las calles de Pompeya es como respirar el aire de un mundo totalmente diverso, ¿no? Y descubrir cómo funcionó este mundo fue mi primera motivación para hacer este doctorado. Qué apasionante, qué apasionante. Sí. No, creo que en cuanto al evento de la semana que viene mencionamos todo y con gusto podemos también hablar en otra ocasión sobre mi doctorado, porque la cultura política romana nos dice también mucho para entender mejor la cultura política en la que vivimos nosotros. Lo que somos, ¿no? Sí. Está Exacto. Clarísimo. Bien, de nuevo, muchas gracias a Tomás Schaumberg, 29 años, representante adjunto de la Fundación Konrad Adenauer, Oficina Uruguay, y muchas gracias también al profesor Pedro Isern. Seguiremos todos los jueves abordando estas temáticas que, se me ocurre, son importantes, más allá de que a veces no sean urgentes. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Gracias. Vamos a una brevísima pausa y parte final de nuestro programa. Ya volvemos.